Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón. De lo desconocido, nos adentramos en un territorio incómodo, quizás, luego ya veremos. También pensamos que necesario y profundamente inquietante. Para ello, si decimos Miguel Ángel Ruiz, si decimos la destrucción planificada de la infancia, muchos oyentes ya lo van a ubicar e identificar. Muy buena, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar en Tertulias. Hacía tiempo, estábamos ahí. Hacía tiempo, Y mira que los mentideros, facebookeros, hispanicus, como decía yo el otro día por ahí una publicación, fíjate que dice que estamos enfadados tú y yo. Esto sería por otro tema, pero bueno, ya que estamos aquí los dos en directo, que tú son los verdaderos misterios, los verdaderos misterios. ¿De dónde surge todo esto? ¿Esos bulos quién los crea? ¿De dónde parte todo esto? ¿Con qué intención? Bueno, intención imagino que enredar un poco, ¿no? Pues no, la verdad que yo no tengo ni idea, porque entre otras cosas no fui yo quien se enteró de eso, así que ni pista. Vamos a centrarnos ya en su publicación, que por cierto, ¿cómo está yendo la destrucción planificada de la infancia? Esas promos, ¿cómo van? Pues la verdad que yo creo que todavía es pronto, pero sí que noto mucho interés en el libro y críticas muy positivas. Tengo que reconocer que estoy encantado, que es mi primer libro, que bueno, como te digo, pues tampoco tengo yo así excesiva experiencia en poder saber así como con pocos meses. Piensa que todavía el libro todavía no lleva 2 meses en la calle, ¿no? Pero bueno, yo creo que la recepción está siendo positiva y ahora mismo, bueno, yo creo que deben ser todavía los oyentes, los lectores. Te están acostumbrados a hacer radio, que ya no tienen que ser los lectores los que opinen un poco sobre cómo ha ido. Y en este caso, incluso tú, que supongo lo habrás leído, pues saber qué impresiones tenéis, ¿no? Pero bueno, por ahora yo lo que veo, al menos lo que a mí me llega, es muy positivo. Bueno, no has tenido, en principio no hay cancelación, ya sabes que otros autores que también publican pues obras, trabajos, que lo que hacen es romper un poco lo establecido, digamos que están otra corriente distinta a lo que determinados signos políticos también les interesa, ¿no? Eso que se habla tanto, ¿no? Y tú en este caso no has sufrido ni cancelación ni problemas a la hora de presentar tu libro, de estar presente en sitios, librerías, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a Dios no. La verdad que supongo que eso también tiene mucho que ver con tocar determinadas fibras, que desde luego yo he procurado no tocar, porque el tema de la infancia, de hecho, es lo último que me gustaría a mí es que se politice la infancia, porque ya era lo que le faltaba. Porque quizás, bueno, el libro lo que denuncia es que la infancia se está mercantilizando, ¿no? Y que si encima se politizase, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces, por ahora, a Dios gracias, no. El origen de la investigación siempre es interesante, ¿no? Cuando, aparte lo tenías muy callado, Miguel Ángel Ruiz, que lo conocemos hace muchos años, y de pronto nos suelta un día que tiene un libro que realmente nos llamó la atención, sobre todo la portada, ¿no? La destrucción planificada de la infancia. Aparte lo dices así de forma contundente. ¿Por qué los niños ya no son como antes? ¿Y qué intereses se ocultan tras esta realidad? Pues es la primera pregunta. ¿Qué intereses así, a grosso modo, que evidentemente lo que vamos a hacer luego es promocionar el libro y que la gente lo compre?
Pero, ¿cuál es la idea inicial? ¿Cómo te surge esa idea de escribir este libro, Miguel Ángel? A ver, este libro, y hay que ser muy sincero, es un libro que me encuentra. Y es así. Yo sé que es la típica cosa que se dice, todos los escritores dicen eso, pero es que en mi caso, pues la verdad es que fue tal cual. Hace muchos años, Iker Jiménez tenía un programa que para mí era una maravilla absoluta y que era, yo creo, un poco quizás su programa más, uno de los programas más personales, porque es un programa que se llamaba Universo Iker y que es lo que hacía, me parece que fue el que sacó después de cerrar Milenio 3, ¿no? Y él yo creo que estuvo pues un poco como haciendo pruebas, ¿no? Era como un programa menos comercial y haciendo pruebas un poco jugando, ¿no? Viendo, descubriendo cosas, como es él. Y él lo que hizo fue rescatar un antiguo libro de sociología, un libro único en su especie, en serio, único en su especie, que era un libro que se llamaba La desaparición de la infancia. Y era un libro escrito por el sociólogo americano Neil Postman, donde él venía pues a decir o a denunciar que la infancia como nosotros la conocíamos estaba cambiando, estaba desapareciendo, ¿no? Y la verdad que a mí ese fue un tema que me impactó y que un poco lo contó allí, ¿no? Dijo que si a alguien aquel tema le resonaba o tal, pues que, no sé, como que la escribieran, ¿no? Así. Y yo le escribí, de hecho le escribí, se lo dije, digo, no te escribo como participante, porque yo ya entonces salí en Cuarto Milenio y eso, digo, no te escribo como colaborador de Cuarto Milenio, digo, sino como oyente. Digo, porque este programa que has hecho, digo, me parece una maravilla y sobre todo aquel trabajo, ¿no? Date tu cuenta que básicamente lo que pasaba era que pues, casi 40 años antes, es decir, en 1982, un hombre en Estados Unidos se da cuenta de que los niños cada vez eran adultos antes, ¿no? Y bueno, pues cuando yo me puse a hacer aquella investigación, lo primero que hice, pues lógicamente, yo no pensaba que iba a escribir un libro, ni mucho menos. Yo lo que hice fue coger, pues como hay que hacer, ¿no? Ir a coger aquel libro que Iker había recomendado y me le leí. Y cuando me le leí, me di cuenta que más o menos seguía con las mismas dudas que hasta entonces. No porque el libro de Postman no fuera bueno, sino porque es que, bueno, pues habían pasado prácticamente 40 años, la desaparición de la infancia estaba basado en Estados Unidos, en España era otro lugar, otro entorno, otro mundo, y yo me quedé pensando, bueno, que, bueno, en cierto modo que seguía con la misma duda antes de tener el libro, que por qué habían desaparecido los niños. Y me daba cuenta que todo eso estaba pasando también en España, ¿no? No era una cuestión solamente norteamericana, ¿no? Entonces, pues ahí poco a poco empecé a indagar y de ahí surge este libro, ¿no? De adecuar aquel descubrimiento que hizo Postman en Estados Unidos a España. Pero claro, cuando yo vi aquello, me di cuenta de un hecho fundamental, ¿no? Y era que Neil Postman hablaba de la desaparición de la infancia, de cómo esa infancia había cambiado. Pero yo cuando fui viendo y entendiendo todo lo que decía aquel sociólogo, lo que me vine a dar cuenta es que lo que pasaba en Estados Unidos era un juego de niños con lo que estaba pasando ya de alguna manera, no solo en España, sino en toda Europa, en todo Occidente, lo que estaba pasando de verdad, ¿no? O sea, era un libro que no es que hubiera envejecido mal, porque es un libro muy interesante, pero era un libro que todo lo que denunciaba ahora no es que no fuera igual, es que era 1000 veces peor. Entonces, yo como veo que eso es tan sistemático, como veo que ocurre en todo Occidente, es por eso que titulo al libro La destrucción planificada. Y debo de decir, ya que ya el libro ya empieza a tener un poco de recorrido y cada vez pues son más los lectores que lo comentan conmigo,
que yo creo que en general hay una cuestión que no se entiende bien, ¿no? Porque es ese planificada, porque la gente lo que piensa que hay una conspiración mundial para acabar con los niños. Y si bien es verdad que los niños están cambiando en todo Occidente, no es que el plan exactamente sea acabar con los niños. El plan es ganar dinero. Pero se han dado cuenta que transformar la infancia, acortarla, es un método muy bueno para ganar dinero. Es decir, yo digo que está planificada porque hay un plan de negocios, porque acortar la infancia forma parte de un plan de negocios. Y en ese sentido sí que creo que está planificado, porque se apoya en muchas decisiones que son puras decisiones de marketing y puras decisiones estratégicas de negocio, ¿no? Y como no se gana, para ganar dinero hay que tener un plan de negocios, yo creo que efectivamente esto es planificado y ya no es algo como pasaba en Estados Unidos en los 80, que estaba pasando de alguna manera inadvertidamente, sino que ahora eso ya se persigue. Miguel Ángel, yo creo que la tecnología en todo esto tiene un papel muy importante, ¿no? En esa destrucción planificada de la infancia. ¿Tú crees que es la causa, es el efecto o es una herramienta y han visto que por ahí también les sirve, como tú dices, para intereses económicos, por ejemplo? A ver, la tecnología es juega un papel fundamental ahora en la infancia, pero es que ahora mismo en todo, ¿no? Que está ahora mismo lejos de la tecnología, que está lejos ahora de este capitalismo de la atención que tenemos, ¿no? Efectivamente eso influye en los niños, pero no es el problema principal. De hecho, hay estrategias de marketing, evidentemente y de eso podríamos hablar ahora, ¿no? De la relación entre los niños y las redes sociales y cómo aprenden lo que es su identidad en redes sociales y bueno, y un montón de cuestiones que si quieres profundizamos en ellas. Pero, insisto, eso es, vamos a decir que es una parte de ese problema, pero no es el problema en sí. Y desde luego no es lo fundamental. O sea, yo veo en muchas ocasiones más un marketing dirigido a transformar los niños que el efecto de la tecnología, que como digo, pues claro que afecta en muchas cuestiones, ¿no? Sí, te lo decía porque, bueno, tú comentas en el libro, ¿no? Lo pones, dices, dime cuántos likes tienes, ¿no? Likes o entre comillas, y te diré cuánto vales. Y es que hemos creado una sociedad tecnológica en la cual los niños pues tienen esos referentes de imagen, de estética, y muchos de ellos, pues claro. Básicamente lo que está pasando ahora es que quien está educando a los niños ya no es, prácticamente ya no son los padres, que es que eso es una cuestión muy preocupante. Cuando digo que prácticamente ya no son los padres, porque hay muchos vectores. Mira, evidentemente todo momento y toda civilización ha ejercido, vamos a decir, su dominación sobre los niños. Es decir, no hay ningún sistema político, ideológico, institucional, gubernamental, etcétera, etcétera, como lo quieras llamar, que aspirando a perpetuarse no haya querido adoctrinar a los niños. Y esto ha pasado en todo tiempo y en todo lugar, ¿vale? Evidentemente nosotros también fuimos niños que también tuvimos una dirección dirigida, o sea, una educación dirigida. Es decir, a nosotros, niños nacidos en los años 70, 80 y aún antes, a nosotros nos educó la Iglesia y el Estado. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Pues de una forma así sociológica, que lo que ha cambiado ahora es que quienes están educando a los niños ahora son las empresas. Y entonces ahí ha habido un pivote muy importante en cómo los niños se están comportando, porque es que de alguna manera ahora les están educando otros elementos que tienen otras necesidades y que tienen otras formas de socializarse. ¿Qué es muy importante en este sentido? De cómo se construye la identidad y cómo se construye la autoestima. Tú en los años 80, una de las cuestiones que podías tener era por ejemplo, la autoestima tenía que ver mucho con, pues, no sé, de quién eras tú en el cole, básicamente, con qué niños te juntabas, que los niños con los que tú te juntabas
te respetasen, que fueses un miembro querido, ¿no? Digamos, en ese patio de colegio. Ahora todo eso ha cambiado, las fronteras no existen. Un niño puede tener un perfil de Instagram y estar interactuando con gente no sé, de Nueva Zelanda, de Australia, porque no funciona así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que los niños se están convirtiendo como en pequeños medios de comunicación que luchan por las audiencias, que luchan por tener más likes, que luchan por la visibilidad, ¿no? Entonces, eso es una escuela de cosificación. Eso que lo hagamos nosotros, que somos un programa de radio, que queremos llegar a nuestra audiencia, vale, porque, bueno, pues somos un medio de comunicación. Pero que un niño asocie que su valía personal depende de cuánto eco tiene en redes sociales, eso es una escuela de cosificación y eso le está enseñando a que no viva para sí mismo, sino que viva para terceros con las lógicas o sea, que él introduzca en sí mismo lo que son las lógicas de un mercado capitalista. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. ¿Tú crees, Miguel Ángel, que esta generación actual es más débil o es distinta? Yo me refiero en el tema emocional. Pues si comparo mucho las generaciones, claro, cometemos quizá el error de comparar generaciones de los 70, 80, o sea, las nuestras, donde yo crecí, los 80, los 90, ¿no? Como tú también, ¿no? Con ahora. ¿Tú crees que también eso influye en el tema psicológico y incluso espiritual, ¿no? Porque ahora como hay como esa tendencia, casi el rechazo a lo religioso, en la cual nosotros nos criamos, yo en este caso un colegio religioso, pero yo creo que eso también es importante, ¿no? Todo esto. Es muy importante. A ver, pasan muchísimas cosas, ¿no? Pero yo me centro mucho en esas estrategias de marketing que tratan de acortar la infancia. Y tú me estás hablando, pues, de otras cuestiones que también son muy interesantes de cómo es el mundo en el que viven los niños, ¿no? Tú piensas que ahora mismo los niños han nacido en un mundo de inmediatez, en un mundo en el que la tecnología resuelve todo prácticamente pues en cuestión de segundos y minutos, ¿no? Entonces, uno de los problemas que no tienen, o de las cosas que tienen que aprender a los niños de ahora, es cierta paciencia. Cosa que nosotros en los 80 las desarrollábamos de alguna manera, lo voy a decir naturalmente, supongo que también para los educadores de los años 80, pues serían cosas que nos tenían que enseñar, que tuviéramos un poco de resiliencia, un poco de aprender, ¿no? A estar ahí. Pero si tú te das cuenta ahora, es que los niños tienen muchas cosas en cuestión de segundos. Son esos aprendizajes de que todo está ahí inmediatamente. Entonces, esa forma de vivir, esa forma de que prácticamente no tienen que esperar para nada porque viven en un mundo de absoluta inmediatez, provoca que luego ellos sean gente que tiene menos tolerancia de la frustración y consiguientemente menos autogestión emocional, porque todo es ya. Luego, por ejemplo, nosotros éramos niños que vivíamos en un mundo que tenía absolutamente menos recursos que este. O sea, los juguetes para nosotros era algo que se atesoraba. Eso, a ti te daban un juguete, uno, si acaso, por Reyes, y eso pues era un tesoro que si tú no cuidabas ese juguete o lo rompías, pues te quedabas sin él. A mí, por ejemplo, ahora yo todas las entrevistas y veo a los padres, a mí los padres me enseñan habitaciones atiborradas de juguetes con niños que a veces casi no tienen, o sea, a mí me han llegado a enseñar cajas de juguetes que los niños no han abierto. Eso en los años 80 era impensable. Entonces, son niños también que han aprendido a crecer en una abundancia tan grande que no aprecian, por ejemplo, muchas de esas cuestiones. Entonces, evidentemente, pues son más caprichosos que éramos nosotros, ¿no? Esos son, por ejemplo, dos vectores. Y luego también son niños que aceptan mucho menos que nosotros. Y eso, por ejemplo, sí que es una vía que yo veo ahí de ingeniería social, que son niños que ya no aceptan un no por respuesta o que no aceptan o aceptan mucho peores los límites, cosa que nosotros pues vamos,
tú mira, por ejemplo, cómo era digamos, la autoridad que tenían los profesores en los años 80 y cómo es la autoridad que tienen los profesores ahora, ¿sabes? No, sin duda, ¿no? Comentas en tu libro el tema de la hipersexualización infantil, ¿no? Y mira, lo pensé cuando hiciste la presentación en el Magic, en Barcelona, que estuviste presentando tu libro, y es verdad, yo no había caído, ¿no? Y mucha gente seguramente que tampoco. El aspecto en el cual el tema de la moda, ¿no? El aspecto infantil desaparecido es la moda, ya no hay moda para niños. Es algo que yo no había pensado hasta que tú lo dijiste. Es curioso, ¿eh? Claro, eso, a ver, de todos los eventos que podemos analizar de la infancia, hay muchos, digamos, ítems que se llaman, ¿no? Algunas variables, o sea, algunas cuestiones que, bueno, que pueden tener que ver con los niños, ¿no? Porque tú digo, pues mira, los niños tienen menos gestión emocional, los niños les cuesta más retener la atención, los niños, pues bueno, pues hay determinadas cuestiones que tienen que ver con los niños. Pero hay otras cuestiones que se les escapan a los niños. Es decir, los niños no hacen la moda infantil. Si ya no hay moda infantil, que no es lo único que no hay, porque tampoco hay música infantil. Los niños de ahora están creciendo con el reggaetón. Los dibujos, los valores de los dibujos animados han cambiado. Claro, eso no son cosas de niños. Eso son cosas para niños. Es decir, quien hace que desaparezca la moda infantil y la música infantil y quien está cambiando los juegos y quien está cambiando los valores es una industria de niños, no los niños en sí. Entonces, ahí sí entra esa parte que yo veo planificada, porque que tú quites todo un sector de música infantil que nosotros sí teníamos. Acuérdate de Enrique y Ana, de Parchís, sí, de Chispita. Sí. Había un montón de grupos en esa época infantiles que ya no haya ninguno y que esos niños ahora estén creciendo con la música reggaetón, con todo lo que esto supone, porque la música de reggaetón es la música de la hipersexualización, total, es la música, bueno, pues con todos los valores que tiene. Si quiera ahora entramos en eso. Entonces, eso sí es planificado. ¿En qué sentido? En que eso es una decisión de negocio. Si toda una industria cultural en todo Occidente decide que ya no es interesante hacer música para niños, por la cuestión que sea, porque ellos pueden pensar que no es rentable o lo que sea, eso evidentemente sí está planificado, porque tú no te cargas un sector económico mundial, ¿no? Como son los niños, y dejas de atenderles si tú no has tomado una decisión al respecto. Sí, en definitiva yo creo que es un tema cultural y también lo comentas en tu libro, ¿no? Mataron la cultura y la cambiaron por telebasura. Y es muy interesante porque nosotros venimos de la generación en la cual pues, veíamos La Clave, escuchábamos programas con, no sé, más de culturales y todo esto poquito a poco se ha ido apartando de las televisiones generalistas. Hay canales temáticos, evidentemente, pero para la gran masa de niños, de jovencitos, adolescentes, pues eso ya no existe, lo que nosotros teníamos, ¿no? Claro, lo que ha cambiado mucho es la educación, pero si tú te das cuenta, yo no entro en este libro apenas, bueno, tú de lo que me estás hablando es algunos epígrafes en el capítulo 7 que yo los pongo para que el lector entienda que hay muchísimo más, que es un libro que está muy, muy lejos de agotar el tema, porque, bueno, pues me di cuenta que un libro de todo es un libro de nada y entre otras cosas porque me quedé... Pero que entre otras cosas porque me quedé sin el espacio que me ofrecía el editor. Y cuando me di cuenta, a ver, yo evidentemente planifiqué el libro, pero las restricciones un poco de espacio que me pedían es que eran completamente insuficientes, pero completamente insuficientes. Entonces tuve que priorizar muchísimo material en otras cuestiones, porque si no, pues lo que te digo, al final no se va a entender nada y la escuela yo creo que debe ser tratada aparte, ¿no? Pero eso que tú hablas de cómo la sociedad pues cada vez es como más infantil, como más idiota, como que los programas culturales han desaparecido. Si tú te das cuenta también de la televisión, han marchado los intelectuales.
Sobre todo esto en los 90 se vio mucho como gente que era, bueno, pues que eran grandes literatos y que eran gente que solía ir a televisión, empezaron a ser sustituidos primero por periodistas tertulianos y luego por no sé cómo llamarlo, verdaderos personajes, como aquellos, el cuñado ¿cómo le llama? ¿Cómo era el chico que siempre decía cuñado? Y ¿sabes quién te digo? Sí, 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 sí. Y claro, pero esto es una cosa que yo llamo la ventana, bueno, es la ventana de Overton, que son cambios tan suaves a lo largo de décadas que lo notas, pero hasta que no echas la vista atrás no te das cuenta de lo grande que ha sido el cambio. Porque es muy poco a poco, pero claro, una persona de los años 80 que viera la televisión de ahora quedaría absolutamente espantada de la ausencia de cultura que hay. Y la pregunta es otra vez, ¿eso es algo que ha pasado porque sí o eso son decisiones empresariales? Y aparte es una gran pregunta, ¿no? Seguro que los oyentes también se lo están haciendo en este momento. Imagino que has hablado, y aparte lo reflejas en tu libro, la contraportada, con especialistas en el sector, ¿no? Pues no sé si psicólogos, exactamente qué tipo de especialistas te has entrevistado con ellos, ¿para documentarte o para investigar más, para conocer su opinión, imagino, ¿no? Pues mira, he hecho muchas entrevistas a padres. Evidentemente, yo no soy padre, pero bueno, tampoco es que no es un libro de crianza. O sea, no es un libro que mucha gente, como ve que es de niños, pues a veces interpreta como que es un libro de cómo educar a tu hijo. Para nada. Es un libro de resistencia cultural. Es un libro que muestra cómo nos manipulan. Pero he hablado sobre todo con padres, con profesores, con psicólogos, con psicopedagogos, con policías y luego también con mucha gente que simplemente que recordaba su infancia, ¿no? También he tenido en eso, ¿no? Miguel Ángel, ¿y tú crees que va a surgir una resistencia social en todo esto? ¿Hay motivos para la esperanza? Tú, digamos que nos muestras lo que está ocurriendo y mucha gente ni se lo había planteado seguramente. Ve tu libro pues en cualquier estantería de cualquier librería y seguramente le llama la atención, ¿no? Se ve esa niña, ¿no? Se ve este globo, se ve la portada que es muy, muy impactante, la verdad. Pero quizás haga reflexionar y bueno, y quizá también tengamos motivos para la esperanza, ¿no? Hay gente que a partir de leer tu libro, digamos que emprenda esa resistencia, quizás. Eso es lo que a mí me encantaría, ¿no? Pero también creo que cada vez somos una sociedad más anestesiada. A mí me gusta mucho una frase que dice que igual que esto que tú has dicho de que cambiaron mataron la cultura y la cambiaron por telebasura, también han hecho con la protesta. Mataron la protesta y la cambiaron por la queja, ¿no? Y forma parte de cómo nos gobiernan. Entonces, yo lo que veo ahora cuando entro en redes sociales y tal, hace unos años, y fíjate que yo llevo en estos temas de conspiraciones / denuncia social, pues desde 2009, incluso un poco antes, y ya yo siempre, pues no sé, sacaba temas, los comentaba, he publicado sobre ellos, y yo me di cuenta, sobre todo a partir de lo que fue aquellos escándalos de Julian Assange, yo me di cuenta a partir de Julian Assange que algo había cambiado. Porque fíjate que él habló de cómo era todo el tema aquel de la revelación de cómo la NSA sacaba los datos y tal. Y hubo una vez una de estas de desclasificaciones que hizo Wikileaks un poco en base a las cosas que tenía de Julian Assange, que eso apenas estuvo en medios de comunicación una semana. Y a la semana se olvidó. Y yo me di cuenta que algo que estaba cambiando. Al mismo tiempo miraba Twitter y veía que todo el mundo siempre estaba constantemente peleándose en Twitter. Veía constantemente que todo el mundo está quejándose de todo a todo el rato. Veía que, no sé, que se hacía un problema, por ejemplo, de esto de cómo se veía el machismo, de si le ponían la Coca-Cola al hombre o a la mujer. Veía como cualquier cosa política y entonces
lo que me di cuenta es que estaban construyendo un ruido de fondo tan grande en el que, claro, hay que darse cuenta de una cosa. Para cambiar el mundo o para de alguna manera denunciar algo y que tenga un efecto, hay que jerarquizar las cosas, ¿no? O sea, tú tienes que ir qué es lo más importante y luchar por ello, qué es lo siguiente más importante, luchar por ello. Pero cuando una sociedad se problematiza todo y se queja de todo a la vez, eso al final queda en un ruido que no es nada. Y yo tengo la sensación, y especialmente después de lo que fue el 15M del 11 bueno, sí, ¿no? El 15 de mayo de 2011, que es cuando surgió todo aquello y lo que habían sido las primaveras árabes, y me di cuenta que el poder estaba cambiando la denuncia, estaba cambiando la protesta y que lo que querían era que fuera un mundo con tanto ruido que nadie escuchase lo importante, ¿no? Entonces, bueno, yo aún así estoy dando mi granito de arena y claro que me gustaría que se hiciera una especie de debate social del que apenas se habla. O sea, yo creo que mucha gente, esto de la desaparición de la infancia, prácticamente se ha enterado con mi libro. Y date tú cuenta que hay una cuestión muy extraña y que tú conoces, tu pareja escribe libros, ¿no? Vosotros conocéis el mundo editorial y es súper difícil encontrar un libro donde, o sea, un campo donde apenas haya libros. Lo normal en el mundo editorial es que haya cientos y a veces miles de libros del mismo tema. Y en este tema de la desaparición de la infancia, hasta donde yo sé, está el libro de Neil Postman de 1982 y después de él prácticamente no ha habido nada y te puedo decir con menos de, o sea, libros con, o sea, menos de 5 libros, ¿no? Menos de dedos que hay en una mano, libros sobre la infancia y además esos menos no lo trataban directamente, sino que eran un poco otras cuestiones, ¿no? Entonces, que en casi 50 años en todo Occidente, que yo sepa, solo haya 2 libros que denuncian esto, pues es súper extraño, ¿no? Es decir, de verdad no ha habido nadie por ahí que no le interese hablar de estos temas. O sea, he tenido que ser yo, que en realidad me está basando en un libro anterior. Entonces, ese vacío tan grande, a mí lo que me hace ver es que realmente esto, no te voy a decir que sea un tema tabú, es algo que yo creo que a nadie le ha interesado hablar de ello, ¿no? Entonces, yo, fíjate, si soy sincero en ese tema, que si tú abres el libro por la página 1, yo abro con una cita de André Gide, que dice que todo ya fue dicho, pero como nadie escucha, es preciso decirlo de nuevo. Y sí, o sea, realmente alguien puede decir, bueno, tú has cogido un libro de hace 50 años y lo has adaptado a lo que está pasando ahora, 50 años después, que por otro lado es un libro absolutamente nuevo, porque todo lo que hay ahora es nuevo. Pero en ese sentido sí, pero lo que me sorprende es que nadie más haya seguido esa senda. Y a mí lo que me gustaría es que hubiera una especie de explosión de estas cosas y que la gente empiece a darse cuenta cómo se está manipulando a la infancia. Realmente creo que es lo que debería de pasar. No que haya que mi libro sea el único, sino que haya un sector grande de gente, de pensadores que ataquen estos temas, porque es lo que pasa en todos los otros sectores, vamos a decir, editoriales. Tertulias de lo desconocido. No, yo creo, Miguel Ángel, que es un libro, yo creo que es necesario y lo planteas tú desde el punto de vista de que nadie en tantos años no haya una publicación de este estilo, ¿no? Sí se ha hablado de ingeniería social, sí se ha hablado de la hipersexualización de los niños, pero digamos que un estudio tan completo como el tuyo, pues hasta ahora creo que no había, ¿no? Aquí a nivel España y otros países, pues creo que tampoco has indagado y tampoco hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? Que tú hayas investigado, ¿no? A ver, ahí es evidente que, por ejemplo, en el tema de la hipersexualización y tal, pues sí que hay cosas, pero había más denuncia de medios y cuestiones así
que verdaderos trabajos en plan denunciando eso, ¿no? Y desde luego siempre que, no sé, yo siempre que lo he visto eran cosas como en plan, fíjate, no hay derecho, lo que está pasando, pero luego no pasaba mucho de ahí, no lo sé. Claro, mirando un poco al futuro, ¿no? Y entrando, digamos, en la recta final, porque tampoco queremos destripar mucho el libro, si queremos que Miguel Ángel pues, nos haga pautas generales de lo que basa su obra. Yo creo que es un ensayo, ¿no, Miguel Ángel? Es un libro también de investigación, ¿no? Y que es un libro de investigación, claro. Es una investigación de sociología, un libro de investigación que está, digamos, contado de una forma muy sencilla. Ahora bien, estaba pensado para que cualquier lector lo entienda. O sea, ha tratado de que el lenguaje sea muy sencillo y en ese sentido está escrito un poco como me lo dijeron el otro día y la verdad que era un poco mi idea, que es un ensayo que está escrito como una novela, precisamente porque veo hacia dónde va el mundo y lo que yo no quería era hacer un libro que fuera difícil de leer, sino que se pueda entender estupendamente. No, de lectura sencilla, sin duda, ¿no? Y como decíamos, mirando al futuro, si no se corrige este rumbo que llevamos con la destrucción planificada de la infancia, pues ¿cómo lo ves a 20 años? Yo te digo 10, 15, 20 años el panorama, no solamente europeo occidental, sino quizás también en otros países, otros continentes también puede ocurrir lo mismo, ¿no? A ver, está ocurriendo ya en Latinoamérica, o sea, eso es un hecho, vamos, que para mí no genera ninguna duda. El problema aquí, o yo por lo que veo, a mí lo que me preocupa realmente, y por eso es un libro que está escrito desde la urgencia, yo lo que tengo miedo es que muramos, ¿no? Que pase el tiempo y que muramos todas las personas que recordamos cómo era la infancia antes de esto. Porque en el momento en el que nadie recuerde, o quizás simplemente, no sé, a algún académico o algo así, pero cuando toda la gente que recordamos cómo era la infancia de antes hayamos muerto, realmente habrán ganado la batalla. Porque en el fondo, y esto es un poco como me dijo Santi Camacho cuando me entrevistó, dice, este libro va de cómo se domina el mundo desde la base. Y yo estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Entonces, claro, si algún día esta especie de batalla por la memoria de lo que significó ser niño se va, porque resulta que llega un momento en el que ya no hay gente que recuerde esa infancia, pues yo creo que habrá muerto una parte una parte de lo más sagrado que es del ser humano, que es una infancia libre y que la estamos perdiendo porque lo que se está haciendo ahora es una infancia que cada vez más está educada o está orientada a construir los nuevos, vamos a decir, los nuevos ciudadanos o los nuevos consumidores que necesitan las empresas. Sí, las grandes corporaciones que, bueno, dirigen el mundo, que tampoco son muchas, si empezáramos a mirar, tampoco son tantas en el mundo, y que realmente, bueno, también lo comentas en el libro, ¿no? El tema comercial, los grandes almacenes, las corporaciones, que lo que hay un interés económico fundamental que conlleva, pues, esta destrucción de la familia, ¿no? De la familia, dirían algunos, y de la infancia, ¿no? De la familia sería quizá para otro tema, ¿no? Bueno, la destrucción de la infancia no la he tocado en este libro. O sea, perdón, la destrucción de la familia. Sí, no tuvo un lapsus que tuve y me surgió de la familia, no sé por qué. Bueno, pero es que es otro tema que podría estar, claro. Pero no lo he tocado, no he hablado de la destrucción de la familia por lo que te dije, porque un libro de todo es un libro de nada. Claro. Y entonces me di cuenta que si yo sobrecargaba al personal pero hay tanto para contar y tanto para ver, y son todo cosas que están ocurriendo conjuntamente, que yo, bueno, pues preferí, no sé si tendré ocasión en el futuro, si mi editorial o otra me darán una oportunidad, pero sí que opté por ponerlo aparte, porque si yo no conseguía explicar bien al lector todas las cosas que están ocurriendo, pues al final yo creo que se queda un poco en nada. Es decir, puede llegar el momento en el que todo pues no sepan, ¿sabes?
Claro. No, Miguel Ángel Ruiz, que es una persona que tiene buen ojo, que sabe mirar y sabe ver también lo que ocurre en la sociedad. Él se fija y luego lo refleja en este libro que, por cierto, oye, a nivel de autor, que te estrenas como escritor, que tú has escrito un montón de artículos, pero como propiamente dicho de un libro, no una obra ya escrita, esas sensaciones con el lector, esas firmas. Por favor, Miguel Ángel, cuéntanos cómo está yendo, cómo te sientes. Ahora mismo pues hay un montón bueno, la verdad que yo estoy encantado de cómo está funcionando el libro. Realmente hay un montón de interés y yo estoy encantado, ¿no? En ese sentido es que la verdad que no tengo ninguna queja y que creo que es un libro que bueno, como he dicho antes, ¿no? Que necesita un poquito de que la gente le explique, ¿no? ¿Qué es esto de la infancia? O sea, ¿qué es esto de la desaparición de la infancia? Pero también es un libro en el que creo profundamente porque, como digo, al principio parece que la gente no sabe muy bien lo que es, pero cuando le explicas el concepto y lo entiende, yo veo que a la gente les cambia la cara, veo que de pronto están muy de acuerdo, veo que se opera un cambio en ellos, ¿no? Como que hay una verdadera conciencia de que efectivamente eso es un problema y eso es lo que más esperanza me da del libro, ¿no? El comprobar que cuando se presta un poco de atención, la gente se da cuenta que efectivamente hay una cosa muy importante que está en juego, que es la infancia. Para concluir, Miguel Ángel, yo creo que muchos padres se acercan a ti y algunos te dan las gracias y muchos de ellos te dirán, oye, nos estás abriendo los ojos y estamos viendo otras posibilidades, otras formas de criar nuestros hijos y no solamente internet, que es el TikTok, etcétera, etcétera. Y sobre todo estás teniendo muchas referencias, imagino, de padres y también de pedagogos, ¿no? Profesores. Sí, bueno, estoy en ello. Ya te digo que todavía en muchas cuestiones es pronto porque el libro lleva poco tiempo. Te digo que las críticas son muy positivas. Yo ya hice ese trabajo de investigación previo, ¿no? Pero ahora mismo, pues yo todavía estoy un poco viendo cómo funciona, ¿no? El libro, o sea, qué recepción tiene. Entonces, ahí sí que me parece que tenemos que esperar un poquito más para ver finalmente cómo se termina de implantar, ¿no? Y si efectivamente tiene todo el eco que a mí me gustaría. Perfecto, pues Miguel Ángel Ruiz, que nos presenta La destrucción planificada de la infancia, pero yo creo que es un libro importante y yo creo que va a dar que hablar y lo seguiremos comentando en Tertulia de los Conocidos. Miguel Ángel, no sé si quieres apuntar la última cosa que no te haya preguntado, que quieras decir. Pues nada, yo simplemente agradecerte profundamente el interés mostrado en este trabajo, que espero que te haya gustado y que nada, simplemente agradecerte de corazón que me prestes los micrófonos de Tertulia de lo Desconocido, pues para subirte un poco a este carro y hacer esa defensa, ¿no? de la infancia. Infancia que yo creo que necesita también esa ayuda, ¿no? Por parte de todos. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Por hoy nos despedimos. Próximamente nuevas aventuras nos esperan en Tertulias de lo Desconocido. Desde 2015 compartiendo misterios con vosotros. Gracias a todos por vuestra fidelidad. Tertulias de lo Desconocido, una idea original de Pedro Manuel Girón.